fuerte fue la polémica durante toda esta semana. En el día de hoy finalmente esta medida cautelar se levantó y la idea, Santiago, es opinar un poco acerca de este tema. Sí, vamos a proponerle porque tenemos 5 invitados de lujo que por una cuestión de tiempo únicamente vamos a dar una metodología del uso de la palabra individual para que cada uno pueda expresar claramente lo que tiene que decir. Y así no nos peleamos. Hacemos una ronda de ida, una de vuelta y un remate. Si quieres empezar vos. Sí, con Martín Ocampo, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, un poquito la idea acerca de lo que estamos viviendo. Bueno, primero, es lamentable todo este proceso en el cual se terminó frenando que se pudiera hacer la práctica de aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires a través de la utilización del sistema judicial y a través de ONG y procedimientos en el marco de las acciones judiciales que están reñidos por lo menos con la buena fe en el accionar judicial. Digo, expedientes que se presentan en los despachos de los jueces. Y a esto también tiene un lado positivo y hay que decirlo, que es el fallo de la Corte. La verdad, la Corte ha actuado en forma celérica, como tenía que actuar, resolviendo el problema de fondo para que esta mujer que había sido víctima de una violación pudiera practicar el aborto y se pudiera cumplir con el fallo de la Corte, el anterior, que autorizaba en los casos de abortos no punibles hacer esta práctica abortiva. Así que me parece que, por un lado, empezó mal, porque me parece que hay que terminar con estas operaciones utilizando la justicia, porque ya está resuelto el tema de la Corte, no es un tema no resuelto judicialmente, y lo que hay que hacer es cumplir ese fallo de la Corte y me parece muy bueno la resolución judicial final de la Corte. En una palabra, Macri, finalmente, ¿cuál es su postura? ¿Veta, no veta la ley? ¿Cuál es? Bueno, pero eso no tiene que ver con la práctica, con la discusión, porque también hay que hablar de la despenalización del aborto y de la práctica, de lo que se sancionó en la legislatura, que es es un protocolo de actuación en base al fallo que dictó la Corte. En la segunda. En la segunda. No al lugar. Yo le contesto. En la segunda. Sofía Rodríguez. Lo va a vetar igual. Pero... Sofía Rodríguez, abogada vocera de Frente Joven, entonces, también su palabra. Yo no soy acá, perdón. Para nosotros lo que es lamentable es que se esté proponiendo como solución el aborto a una mujer que fue víctima de trata, que sufrió mucho, o sea, lo más aberrante que le puede pasar, pero además agregarle otro mal, además de la violación, someterla a una intervención quirúrgica, quitar la vida de un niño y que el Estado no se meta de fondo en lo que es salud pública, acompañarla, ayudarla. Porque yo lo que escucho todo el tiempo es el aborto como solución, pero ¿y el delito de trata? ¿El violador? ¿Qué pasa con esto? Cuando se pone el aborto como solución, como algo fácil, realmente el Estado no va de fondo, no acompaña a la mujer. Y como mujer, como joven que soy, como Frente Joven, hoy los jóvenes queremos otra cosa. No queremos que se maten niños, no queremos que se siga tratando mal a la mujer, porque en la víctima también la mujer cuando fue víctima de trata se la utilizó como una cosa. Y cuando se le propone el aborto, también se la dignifica como si fuera una cosa, bueno, andá, sacate la... No, es un sujeto de derecho lo que hay también en el vientre de la mujer. Entonces, Frente Joven es un ONG que va por los derechos humanos, tanto de la mujer, queremos su salud integral, que el Estado la acompañe con políticas de salud pública y además defender el derecho de este niño por nacer, que es sujeto de derecho. Ahora sí, Marta, vas a ser escritora. Bueno, yo creo que hay que celebrar la celeridad con que la Corte Suprema resolvió el caso, zanjó el caso, desbaratando así la enésima maniobra de los grupos fundamentalistas que, como tienen un accionar que está completamente fuera de la normativa, la única argucia que tienen, la única metodología que pueden tener es a través de argucias y papeleo judicial dilatar el momento de la interrupción del embarazo hasta hacerla imposible. En ese sentido, deseo que este caso, que fue realmente escandaloso, el hecho de que hayan ido a hostigarla al domicilio de ella y que hayan hecho lo mismo en el hospital, ejerciendo presión sobre los médicos y sobre toda una población hospitalaria que necesita paz, sirva para que se cumpla por fin uno de los conceptos fundamentales del fallo de la Corte del 13 de marzo, que es que los
los abortos en caso de riesgo de vida, de salud de la madre y en caso de que el embarazo resulte de una violación, no tienen que pasar por la justicia, no necesitan autorización judicial. El fallo lo dice muy claramente. La decisión, dice el fallo, no es del juez, es de la embarazada. No es una mujer a quien se le impone un aborto. Es una mujer que ha demandado un aborto, estando en su pleno derecho, y que el director del hospital es, entre otros, el responsable de haberlo prohibido a los médicos que estaban dispuestos a responder a la demanda como corresponde según la ley. Lo veo con ganas de opinar a Raúl. Sí. Ahora te toca a vos. Bueno, me toca a mí. No habrán dicho, yo estoy en contra del aborto, obviamente, sí. Obviamente para mí. Con el mayor respeto, yo la quiero mucho y la admiro a María José Lubertino, pensamos distinto, pero en otras cosas coincidimos. No se puede querer y pensar distinto, eso no tiene nada que ver. No, claro. no, pero con respecto a este tema. Sí, claro. Para mí, yo soy creyente, ¿no? No tengo que disculparme por eso, ni me considero fundamentalista por eso. Y creo que la vida nace en la concepción, a partir de la concepción. No estoy solo, porque no cree el derecho romano, la Constitución Nacional, el Código Penal, el juramento hipocrático que nadie habla, ¿no? UNICEF, etcétera. Pero no importa. Para mí, yo opino eso. El que no es distinto, yo creo que la vida es sagrada, y además quiero dejar nada más que 3 o 4 preguntas. Quiero preguntar, no afirmar. Bueno. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ¿no? Y ya hay vida, ahí está el genoma, la ciencia me faltó y las grandes religiones que piensan lo mismo. Está el genoma, es toda la información, ya somos nosotros, en el mundo de la cibernética, ¿no? Ya somos. Después empieza a crecer y me pregunta, ¿qué es lo que tiene en la panza una mujer? Hay 3 posibilidades. Puede tener un ser, un vegetal, un animal o un mineral. Mineral evidentemente no tiene una piedra. El vegetal tampoco, no tiene un cactus ni un árbol. Y animal tampoco, es un ser humano, que es la opinión mía. Y quiero, antes, por si se me va el tiempo, quiero coincidir con el señor que hay que aceptar el fallo de la Corte. Claro, hay que aceptarlo, aunque uno esté en desacuerdo, como estuvo uno, pero uno tiene el derecho a pensar distinto. Lo que me digo es esto, finalmente, ¿por qué los eufemismos? ¿Nos animaríamos en esta mesa a hablar sin eufemismos? En vez de decir, ¿qué es la interrupción del embarazo? Si hay un ser vivo, ¿qué hay otra cosa que matarlo? ¿Hay alguna otra cosa que matarlo? Y si se lo mata, ¿con qué derecho? Yo propongo, lo entiendo, la madre no va a ver una criatura con los ojos de su violador, lo entiendo. Propongo la adopción. Es más, me ofrezco a adoptarlo. Esta vez lo hablé con mi mujer y si alguien me lo consiente, lo ofrezco. Y finalmente voy a dar un golpe de efecto. A ver. Un golpe de efecto. ¿Tenés un multiplicador vos? Efecto. Esto es lo que van a matar. Esto, que le duela a quien le duela, esto es lo que van a matar, lo van a trozar como se hace con los pollos, esto es lo que van a hacer. Esto que es un ser vivo que tiene todo el derecho a vivir, tiene 2 meses y medio. Bueno, a ver, María José, que... Sí, bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que haya una legislación que permita el aborto legal, seguro y gratuito, de ninguna manera hace obligatorio para nadie tener que interrumpir un embarazo o hacer un aborto. Esto quiere decir que cuando nosotras como campaña por el derecho al aborto planteamos la necesidad incluso de una ley nacional sobre este tema, estamos planteando finalmente que cada persona pueda decidir en función de sus circunstancias, de su embarazo, y eso no hace obligatorio, y eso permite respetar las ideas de Raúl o las ideas de Sofía, y también las ideas de Marta o de Martín. En segundo lugar, en este caso en concreto, para mí el eje de la cuestión ahora pasa porque haya una fuerte presión social para que Macri no vete la ley, porque el tema central es que nosotros tenemos que tener un protocolo en la ciudad de abortos no punibles, mientras tanto también bregamos para que avance a nivel nacional una ley que no tenga que ver con abortos no punibles, sino con la legalización del aborto en términos generales, pero el tema central es que hoy en la ciudad de Buenos Aires Macri no vete el aborto no punible,
porque nosotros nos expresamos como diputados y diputadas democráticamente después de un largo debate y hubo 3 momentos donde realmente el PRO cercenó o puso cepo a los derechos de las mujeres. Hace 5 años que se quiere llevar este debate al recinto, por distintos mecanismos se fue no logrando que hubiera una mayoría suficiente o parando en las comisiones. La misma semana que íbamos a sancionar la ley, sacan una reglamentación el exministro Lemos y Macri, maniatada, restrictiva, inconstitucional, porque dice la reglamentación actual de la ciudad que le pone un tope de 12 semanas, cuando en realidad el Código Penal desde 1921 no tiene ningún plazo en los casos de riesgo para la vida, la salud o la violación, y tampoco lo tiene el fallo de la Corte, porque dice que tiene que haber una denuncia y nosotros no estamos de acuerdo porque los protocolos básicos de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual dicen que es voluntario de la mujer hacer la denuncia o no, porque también restringe en el caso de la niña que tenga que ir con el padre, que obviamente, como ustedes saben, habiendo abuso intrafamiliar puede llegar a ser el violador. Entonces, el eje de la discusión hoy es esa, y entre tanto también digamos que nosotros hicimos una denuncia contra la jueza que falló contra Derecho por prevaricato en el Consejo de la Magistratura, junto con la diputada Nadeo y otras diputadas, y que también hicimos una denuncia penal contra Macri, la ministra y el director del hospital, la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber violado secreto profesional, dado información pública que posibilitó que el grupo fundamentalista actuara, ¿no? Respuesta corta. Bueno, la denuncia penal contra Macri es uno de esos mamarrachos jurídicos que pocas veces he visto. La verdad... ¿Ya la leyó? Sí, lo leí. Ah, mira. Lo leí. Me tomé el trabajo de leerlo y las declaratorias sobre las violaciones están colgadas en varias páginas web de varios diputados de los que la presentaron. Ah, bueno, porque está la mía y otra más, hay varias denuncias penales. La que presentaron ustedes en conferencia de prensa sobre incluso aparte va contra lo que es el sistema republicano de gobierno, porque en la Ciudad de Buenos Aires solamente hay una forma sola de poner secreto una ley que autoriza que una actividad sea secreta, o un decreto del Poder Ejecutivo que ciertas actividades son secretas. Mientras no exista eso... Los derechos de la paciente, déjame terminar hablar. Entonces, María José, déjame terminar. Mientras no sean los actos que se hacen en el ejercicio del sistema republicano son públicos. Y el jefe de gobierno nunca develó, y yo estaba en la cena, yo no es que lo estoy diciendo, yo estaba en esa cena. Y si ven los registros de Twitter, yo tuiteé que estaba en esa cena. Diputado. En esa cena el jefe de gobierno nunca reveló la identidad. ¿O por no? ¿Va a vetar? Sí, la va a vetar, pero no la va a vetar por sí o por no. Por cuestiones... Sí, la va a vetar, sí. La va a vetar. ¿Por qué Raúl, el final es para vos, ecuménico que sea. María José, yo pensé que te respeto mucho, ¿no? Pero si me convencés me encantaría, por ahora no. Es que no pero quiero te digo, vos serías Cierre. capaz de decir, interrumpir el embarazo ¿no es matar un hijo? Es que esa no es mi función. Pero eso no. A la mujer vamos a hacer un cierre ¿Puedo hacer un cierre entre ustedes dos? Vamos a cerrar nosotros porque el debate va a ser interminable. Vengan conmigo mientras ellos debaten. No es mi función hacer esa definición. Yo tengo que proteger el derecho de la vida de las mujeres a decidir libremente. Cerremos mientras Pero pienso, por un lado existe la ley y por otro lado existe algo que tiene que ver con la decisión de la madre. Y quizás la madre es la que tiene que decir no, realmente la mujer en ese momento... Se escucharon. Se escucharon. Pero por lo menos se escucharon. Ustedes los Digo, escucharon. la mujer puede decidirlo y existe un marco legal. Es un debate interminable que se terminará de la única manera que se puede hacer, que es debatiendo en el Congreso, en los parlamentos y con la ley en la mano. Así que muchos de ellos están ahí y será hasta la próxima. Queda la incógnita por saber si se va a vetar y qué va a pasar un día después. Bueno, gracias. Buen fin de semana, hasta la semana que viene.